Buenas tardes, seguimos nosotros con nuestra transmisión. Disculpen el pequeño corte que tuvimos un problema técnico pero que ya pudimos solucionar rápidamente. Entonces volvemos a la transmisión y seguimos un poquito con la consulta que ya habían realizado con relación a qué tener en cuenta para la carga del recibo. Bien, indicaba que teníamos que tener presente la configuración de empresas, ¿sí? Tenemos tres pestañas: datos del sistema, reforma tributaria. En reforma tributaria tenemos todos los tipos de impuestos a los cuales el contribuyente puede estar obligado: IRP, IRE general, IRE simple, resimple, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea IRP, tildar IRP, confirmar, nos abre una siguiente pestaña: tipo de IRP. Tenemos tres tipos de IRP: prestador de servicios, en relación de dependencia y rentas y ganancias de capital. Aquí están marcados los tres tipos de IRP. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que un mismo contribuyente o una persona física tenga los tres tipos de IRP: prestador de servicios, en relación de dependencia y rentas y ganancias de capital. Con esto yo le doy confirmar, ¿sí? Indicábamos también que las facturas a crédito solamente van a ser registrables, ¿sí? Facturas, créditos de periodo anterior al 1 de enero del 2021, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la afectación al IRP, renta de servicios personal, ¿sí? Entonces, dentro del sistema donde yo proceso una factura a crédito, proceso obviamente en mi registro de compras, ¿sí? Entonces en el registro de compras yo voy a registrar lo que serían mis facturas a crédito. Voy a ver si tengo aquí cargado alguna factura a crédito. No tengo cargado ninguna factura a crédito. Bueno, entonces voy a procesar una factura a crédito en una fecha X. Le doy nuevo, ¿sí? Cargo el RUC, la fecha del comprobante, ¿sí? Factura, el número de comprobante, el timbrado del comprobante, ¿sí? El monto del comprobante, la condición, que en este caso va a ser condición a crédito, ¿sí? Y luego tengo la opción de ir tildando los impuestos, ¿sí? Entonces tengo renta y ganancia de capital, IRE simple, y este ítem que dice gasto e inversión significa que va relacionado a la renta personal por prestación de servicios, ¿sí? Bueno, en este caso mi factura a crédito va a estar relacionado a la renta personal por prestación de servicios. Entonces dejo destildado renta y ganancia de capital, no se tilda. IRE simple, no se tilda, y le doy confirmar. Me abre el campo para indicar a qué egreso o a qué tipo de rubro de la renta personal voy a afectar este comprobante. Entonces yo digo que esto va a ir directamente relacionado con la actividad grabada, ¿sí? Grabo la línea. ¿Qué significa que está relacionado con la actividad grabada? Que se utilizó el IVA, ¿sí? Se utilizó el IVA crédito, ¿sí? Bueno, entonces cierro la ventana, cierro mi carga, voy a buscar mi factura crédito, ¿sí? Que acabo de procesar. Acá yo puedo ordenar por la forma de pago y ahí ya me va a traer todas las facturas a crédito. Entonces yo tengo acá mi factura a crédito del 30 de diciembre. Voy a aplicar un pago, ¿sí? Para aplicar el pago voy a F4 recibo. F4 recibo, ¿en qué caso va a estar habilitado? F4 recibo va a estar habilitado solamente en el caso de que tenga impuesto a la renta personal en la configuración de empresas. Entonces F4 recibo, voy a cargar mi recibo, ¿sí? Voy a cargar mi recibo. A ver, vamos a ingresar el número del recibo, un número cualquiera. La fecha del pago, yo voy a poner que mi fecha de pago de esta factura va a ser 31 de diciembre del 2021, ¿sí?
voy a pagar la totalidad de la factura. Voy a poner acá cancelación, factura, crédito. ¿Sí? Cancelación, factura, crédito. Le voy a dar confirmar. ¿Sí? Entonces grabo mi línea de pago. Voy a cerrar. Y este pago que yo cargué en F4 recibo, ¿dónde me va a generar la información del pago? Me va a generar la información del pago al hacer mi generación de resolución general 90, me va a generar en el egreso. Entonces el egreso es lo que yo tengo que generar cuando quiero informar el pago realizado por una factura crédito. Ahora bien, esa factura crédito, ¿dónde me va a generar el comprobante de factura crédito? Me va a generar en la compra cuando obviamente yo utilicé el IVA crédito. Entonces, primero voy a importar mi compra, ahí va a ir mi factura crédito con la afectación del IVA, porque la factura crédito al momento de la emisión me va a afectar para el IVA. Y para la renta personal me va a afectar al momento del pago, ¿sí? Por el hecho de que, como sabemos, el principio de renta personal es por lo efectivamente pagado. Entonces voy a tener que hacer mi generación de compras y luego mi generación de egresos, siempre y cuando esa factura crédito tenga aplicado un pago. Si por ejemplo la factura crédito es de 12 meses, por ejemplo, yo cargo en enero, ahora en enero del 2022 yo tengo una factura crédito que tiene cuota por 12 pagos o 12 meses de pago. Entonces cada mes yo voy a ir cargando mi F4 recibo, ¿sí? Y entonces al momento de generar mi archivo de egresos, ahí se va a ir generando esos pagos que se carga dentro de lo que sería el sistema. Entonces ese sería el proceso de afectación de los recibos cuando va relacionado a factura crédito por el impuesto a la renta personal. Ahora bien, si mi afectación de la factura crédito es la afectación del IRE simple, entonces en ese caso ya en mi compra me va a afectar tanto al IVA como al IRE simple. Y en ese caso ya no voy a cargar ningún recibo. O sea que voy a cargar mi recibo de pago para mi contabilidad, ¿sí? Para tener registrado que esa factura crédito ya se canceló. Pero eso no va a afectar ya a mi RG90, ¿sí? Entonces, cuando va relacionado y afectado solo al IRP, renta por servicios personales, entonces genero mi egreso y ahí va a estar afectado mi pago de esa factura crédito. Excelente, entonces Gaby, espero que con esta respuesta la señora Daisy Ruiz entonces haya entendido los pasos que hay que hacer en caso de cada situación, o sea que ya es por obligación más bien, ¿verdad? Así mismo. Seguimos con otro, dice Shirley Cabrera Méndez, dice, para el IRP, al importar el Excel en el informe aparece tanto el recibo como la factura a crédito. Como duplicado la información, ¿me falta realizar alguna configuración para que estire en forma correcta? Sí, justamente lo que estaba explicando. En el caso de renta personal, si la factura a crédito va relacionado al IVA, ¿sí? Entonces, al generar el archivo del Excel o al generar el archivo CSV o TXT, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Genero mi archivo de Excel, ¿sí? Voy a generar un poquito el que yo acabo de cargar, que va a ser el mes de diciembre, ¿sí? Del periodo, en este caso 2021 es lo que estamos mostrando ahora mismo, ¿verdad? Entonces, compras, ¿sí? Genero mi Excel de compras, ¿sí? Voy a darle confirmar. Me genera el Excel, acá me sale planilla de Excel generada. Cierro la información. Voy a buscar mi Excel generado en carpeta RG90, ¿sí? ¿Cuál es el Excel generado? Es este Excel que me trae el código 31333, ¿sí? Entonces abro el Excel, me va a aparecer la factura crédito, ¿sí? Me va a aparecer la factura crédito, donde me va a afectar al IVA y me va a afectar también al IRP.
¿sí? Me va a afectar al IVA, me va a afectar al IRP. Solamente que al momento de cargar el egreso, por eso me afecta al IRP, porque al momento de cargar el egreso, él va a relacionar ese recibo con esta factura crédito que está afectado a la renta personal. Como es condición de compra 2, entonces al momento de subir el archivo de compras, va a imputar al IVA, va a tener el detalle de que imputa la renta personal, pero realmente a mi renta personal va a imputar este valor recién cuando tenga el pago y me va a generar el recibo en el egreso. No es que se duplica, solamente hace mención a las imputaciones que tiene esta factura para los impuestos, ¿sí? Bien, entonces tiene otra pregunta también, Shirley, dice, IRE general, a la hora de cargar un comprobante que solo una parte es imputable al IVA y al cargar en el sistema, ¿dónde se marca? Cuando es imputable solo al IVA. IVA. Cuando es IRE general. IRE general. Por ejemplo, combustible y compras también lubricantes. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si se diera el caso de que en una factura tiene un monto grabado al 10%, ¿sí? Y tiene un monto exento. Entonces, en la configuración de empresa, como dije, acá tenemos el ítem de configuración de empresa. En este caso, en vez de estar tildado IRE simple, va a estar tildado IRE general, ¿sí? Y probablemente sea IRP. Si no es IRP, obviamente no va a estar tildado, va a ser solamente IRE general. En el caso de que tenga una porción que tenga que estar grabado por el IVA y otra porción que sea exento, el comprobante se va a cargar como tal en el libro compras, ¿sí? Va a cargar como exento, como grabado y va a tildar la opción IRE general, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta un poco lo que indica la reglamentación en sí, ¿sí? Que es la RG90, así como cualquier tipo de instructivo que uno baje desde la página de la SED, vamos a ver que los contribuyentes obligados, ¿quiénes son? Contribuyentes del IVA, contribuyentes del IRP por renta de servicios personales y contribuyentes del IRE simple, ¿sí? Esos son los tres tipos de contribuyentes obligados por la RG90, ¿sí? Entonces, bien, cuando es IRE general y al cargar el comprobante, yo voy a hacer la carga de mi comprobante. Voy a hacer acá un ejemplo. Voy a ir otra vez al 30 de diciembre, factura, número de comprobante, ¿sí? Esto es todo carga de muestra, obviamente, ¿sí? Entonces, acá yo voy a cargar una factura por 200.000, ¿sí? Por 200.000, donde digo 100.000 va a ser exento y 100.000 va a ser grabado al 10%, ¿sí? Bien, entonces yo voy a decir que es una factura contado, ¿sí? Y que va a estar afectado al IRE, ¿sí? Al IRE simple. Entonces esta factura, por un lado me va a afectar la grabada 10, obviamente va a decir que está imputado al IVA y que también va a estar imputado al IRE simple, ¿sí? Como sabemos, y las especificaciones que tenemos dentro de lo que sería las reglamentaciones tanto de la RG90 como diferentes especificaciones que tenemos en las guías paso a paso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá nosotros? Tenemos que tener en cuenta que al momento de subir la información, dependiendo de la obligación que nosotros tenemos y de la obligación a la cual asociemos nuestra factura, ya el Marangatú es el que va a indicar y va a hacer el cruce de esa información con relación a nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque aquí aclara de que ninguna de las cargas se detalla el monto correspondiente, ¿sí? Solamente dice, va a indicarme a qué impuesto va a estar afectado, ¿sí? Y directamente el Marangatú ya va a hacer la discriminación de esos valores con relación a las cargas correspondientes. ¿Dónde en teoría ellos van a hacer ese, por decirlo, ese círculo de cierre? En teoría tiene que ser entre el formulario 120 y lo que uno va a importar o va a informar en la RG90, ¿sí? Entonces,
aquí, como digo, la carga va a ser el monto total, el monto en exenta, el monto en grabada 10. Y el sistema ya se va a encargar de hacer la afectación del impuesto correspondiente, ¿sí? De acuerdo a la carga. Y eso directamente al subirlo al Marangatú, el Marangatú también ya va a hacer esa discriminación según el impuesto al cual esté afectado el comprobante, ¿sí? Ahora bien, si soy contribuyente de solo IVA, ¿qué significa solo IVA? No estoy afectado por ningún tipo de renta, ¿sí? No estoy afectado por ningún tipo de renta, ¿sí? Entonces, se va a dar el mismo caso cuando el comprobante, ¿sí? Una factura, tenga movimientos de exentas y tenga movimientos de grabada 10. En ese caso yo voy a cargar mi comprobante en el registro de compras, ¿sí? Voy a cargar el comprobante en el registro de compra, voy a hacer la misma carga correspondiente y va a afectar al IVA, ¿sí? Va a afectar al IVA, directamente va a afectar al IVA. Ahora bien, si yo tengo un comprobante que es totalmente exento, ¿sí? Que es totalmente exento, entonces yo voy a cargar el monto y acá voy a decir que es totalmente exento, ¿sí? En este caso, cuando el comprobante y tengo obligación de solo IVA, ¿sí? No estoy obligado por ninguna renta, es decir, no tengo IRP, renta de servicios personales, no tengo IRP, renta de servicios personales, no tengo IRE simple, ¿sí? O sea, no tengo renta personal, no tengo renta comercial, solo IVA. Entonces, esta carga ya no se realiza por el momento en el registro de la compra. Para tener, obviamente, registrado como que en mi contabilidad, entonces yo puedo hacer por registración de asientos, ¿sí? Entonces, al momento de generar mi archivo de la RG90, ese comprobante que es totalmente exento ya no me va a generar dentro de mi archivo de la RG90 al cargar directamente por asiento. Entonces yo voy a darle acá en el asiento nuevo, voy a agregar la fecha, por ejemplo 30 de diciembre de 2021, la sucursal, ¿sí? Y acá voy a agregar mi número de documento que va a ser mi número de factura o nota de crédito o lo que tenga en exento, ¿verdad? Entonces acá voy a agregar el número de comprobante, ¿sí? Y ahí voy a registrar con asiento todos aquellos comprobantes que sean netamente exentos cuando soy contribuyente de solo IVA. Ahora, si soy contribuyente de algún tipo de renta dentro del sistema, allí sí yo voy a cargar la exenta en el libro compra. Parece como un trabalengua lo que estamos diciendo, pero espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Sí. Dentro del libro compra, si yo estoy afectado a una renta, ya sea renta personal o renta empresarial, que sería IRE simple, ahí sí yo voy a cargar la factura exenta en mi libro compras, ¿sí? Y voy a afectar directamente a la renta. Incluso acá yo voy a tildar no enviar libro IVA, ¿sí? No enviar libro IVA. Y voy a cargar mi comprobante, ¿sí? Y le voy a decir que es totalmente exento, ¿sí? Y voy a indicarle que va a estar afectado a mi renta y ahí le voy a dar confirmar. Entonces, al generar el archivo, me va a generar y me va a tener afectación solamente a la renta que yo indiqué, ya sea IRE simple o IRP por renta de servicios personales. El mismo tratamiento va a tener, por ejemplo, las notas de crédito, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las notas de crédito. El mismo tratamiento va a tener las notas de crédito. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta con las notas de crédito? Con las notas de crédito lo que hay que tener en cuenta, primeramente este decreto, ¿sí? Este decreto que dice el decreto número 312/2018. El artículo 11 nos dice nota de crédito, nos indica qué documento es, ¿verdad? Y después hay una observación muy importante que hace este decreto 312/2018. Dice, este documento deberá ser emitido
exclusivamente por el enajenante y solamente tendrá validez en relación con un comprobante de venta determinado. Es decir, va a estar asociado únicamente a un comprobante de venta determinado en el que se encuentra identificado el adquirente del bien o servicio. Entonces, esto está reglamentado en un decreto, ¿sí?, que las notas de crédito van a ir asociadas solamente a una factura y a un solo comprobante, tanto notas de crédito de compras como notas de crédito de venta, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta con relación a las notas de crédito. En las especificaciones que tenemos de lo que indica la SED, ¿verdad?, indica que, por ejemplo, en la opción de ventas, si se va a hacer un registro manual, se deben registrar las notas de crédito recibidas en la opción de ventas. En nuestro sistema, ¿sí?, en cualquiera de los sistemas o productos StarSoft, las notas de crédito se registran de la siguiente manera. En la venta o el registro de la venta se registran las notas de crédito emitidas y el sistema se encarga de hacer ese cruce de información que se realiza o que está vigente para la reglamentación, que dice que obviamente las notas de crédito de ventas, es decir, las emitidas, se tienen que registrar las recibidas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Hace un cruce. Yo cargo mi nota de crédito de compras, o mi nota de crédito que tiene que ser, en la compra va a ir las notas de crédito recibida de mi proveedor. Entonces, esas notas de crédito yo cargo en compra. Mis emitidas cargo como tal en venta. Y el sistema se encarga de hacer el cruce de llevar lo que yo cargué en compras, me va a llevar en ventas, que son las notas de crédito recibidas. Y lo que yo cargué en venta me va a llevar en mi generación de compras, que son las notas de crédito emitidas, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta un poquitito, según lo que indica también las especificaciones, y para que se pueda ir entendiendo, ¿sí?, aquí tengo yo la observación. Dice, observación: en la opción venta se registran las notas de crédito recibidas y las notas de débito emitidas, ¿sí? Pero yo en el sistema contable, en mi venta, ¿qué es lo que yo voy a registrar? Voy a registrar nota de crédito emitida en mi venta. Las notas de débito emitidas también en mi venta. Y en la compra voy a registrar mis notas de crédito recibidas y mis notas de débito recibidas. El sistema se encarga de hacer el cruce de que cuando yo genero dentro del sistema, si yo genero mi registro, mi resolución, mi archivo RG90 de compras, ¿qué nota de crédito me va a generar ahí? Me va a generar la nota de crédito que yo cargué en la venta, ¿sí? Entonces ahí se va a cumplir lo que dice mi observación o mi especificación, que en la venta tienen que ir las notas de crédito recibidas, ¿sí? Entonces ahí me va a generar, obviamente, lo que yo cargué en compra me va a generar en la venta, ¿sí? Y viceversa, lo que yo cargo en compra, ¿sí?, que son las notas de crédito recibidas, al hacer mi archivo, generar mi archivo de ventas, entonces me va a generar las notas de crédito recibidas. Y en la venta, en la compra, ¿qué es lo que indica con relación a las notas de crédito? Indica, ¿sí?, que en la compra van a estar registradas las notas de crédito emitidas, ¿sí?, emitidas, y notas de débito recibidas. Y entonces el sistema va a hacer ese cruce de emitidas y recibidas con la nota de crédito. ¿Está bien? Bien. Siguiendo un poquitito también con las otras consultas, sí. Dice Liliana Raquel Moreno, dice, mi consulta porfa, la carga de los pagos con débito automático de facturas a crédito, como de ANDE, ESAP, Tigo, etcétera. ¿Cómo se carga en el sistema StarSoft? Ya sea para los contribuyentes IVA e IRP. Bueno, voy a indicar nuevamente.
Los pagos de facturas crédito solamente van a estar afectados cuando la factura esté relacionado o afectado al impuesto a la renta personal. Solamente en ese caso. Cuando es IRE, no hay pago a cargar relacionado con esa factura que afecte a la RG90. Teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta que dentro de lo que serían los principios, tanto del el IRE simple, en este caso es por lo efectivamente devengado. Es decir, en mi factura crédito yo ya asigno que va a estar relacionado al IRE simple y ahí terminó mi operación con relación a la RG90. Obviamente que yo puedo cargar el pago, pero ya puedo hacer por un registro de asiento, ¿sí? Entonces ahí yo voy a determinar el pago correspondiente a esa factura que está afectada al IRE. Y la factura, en este caso, indica acá por débito automático, dice. Imagino que al decir débito automático, la información lo trae o lo tiene directamente en el extracto de la tarjeta del débito, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que va a procesar? Aparte de cargar su factura como crédito en la compra, va a procesar dentro del registro de la compra, ¿sí? Va a procesar con tipo de documento, con el tipo de documento, otros comprobantes de egresos, ¿sí? Entonces acá está otros comprobantes de egresos y aquí en la línea siguiente va a definir cuál es el otro comprobante de egreso. Entonces ahí va a poner que es el extracto, ¿sí? De la tarjeta de débito. Tarjeta de débito. Entonces se va a entender que el pago se realizó mediante este dato tiene del pago, del extracto de la tarjeta de débito. En el número de comprobante carga, tiene que tener algún número de referencia de la operación, ¿sí? En el extracto de la tarjeta o en la cuenta bancaria incluso, ¿verdad? Tiene que tener un dato de la transacción, ¿sí? Entonces ahí carga el número de la transacción o un detalle de algún número. Va a darle permitir timbrado 0, ¿sí? Vamos a cerrar, permitir timbrado 0 y cerramos. Entonces, esto me va a llevar después con el timbrado 0, ¿sí? Y el total del pago, ¿sí? El total del pago, que esto va a ser directamente en exento, ¿sí? Y voy a indicar que esto va a ir relacionado a la renta personal. Entonces, le voy a dar confirmar el monto correspondiente y le voy a indicar que es egreso directamente relacionado o egresos personales y a favor de familiares a cargo, ¿sí? Eso dependiendo obviamente de cómo registré mi factura crédito también, ¿sí? Porque si mi factura crédito puse egresos directamente relacionados, entonces en mi pago tengo que indicar el mismo dato, ¿sí? Si en mi factura puse egresos personales, en el pago lo mismo, egresos personales tiene que ir, ¿sí? Entonces grabamos la línea y ahí directamente eso ya después me va a generar el archivo de la reglamentación, me va a generar en el egreso. Egreso tengo que generar y ahí me va a aparecer mis otros comprobantes de egresos. Bien, entonces ojalá que esté aclarado. Entonces, Liliana, tenemos otra consulta de Celia López Rivas, dice, y también de parte de Blas Jara, dice, al querer generar el archivo de la R90 me salta el siguiente error, ¿cuál sería el inconveniente? Y por lo que estoy mirando, dice que no se puede completar esta acción porque otro programa está ejecutado o está ocupado. Elija cambiar o activar a otro programa. Bien, ese caso, por ejemplo, es un error del Excel. Sí, o sea que un error del Office. Así sí, mismo. Del Office. Entonces, en ese caso, lo que tiene que realizar es la activación de su Office. Puede ser eso, o también de repente, como varias veces se va generando los archivos o se va probando, y de repente en la parte de servicios del sistema operativo del sistema también quedan colgados las pestañas. Entonces
No sé, Gaby, si podés mostrar cómo podemos ir sí, en ese caso, finalizando el en proceso. ese caso, por ejemplo, puede probar lo que está indicando la compañera, puede probar si es el caso ingresando a administrador de tareas. Entonces va a ingresar a administrador de tareas. En administrador de tareas, al abrir, sale directamente qué es lo que yo estoy utilizando dentro de mi máquina, ¿sí? Pero yo le doy más detalles, o en algunos casos arriba dice, por ejemplo, procesos, aplicaciones, entonces tengo que entrar en la pestaña procesos. Y ahí voy a ir buscando, por ejemplo, si tengo abierto con el dato del Excel o con M, que va a ser Microsoft. En este caso, por ejemplo, yo tengo abierto un Office. Entonces acá me aparece Microsoft Office PowerPoint. ¿Por qué? Porque yo tengo abierto en mi pantalla, ¿sí? Entonces, si yo quiero, me va a aparecer aquí el Microsoft Excel y le doy finalizar tarea. Tantas veces me aparezca, yo le doy finalizar tarea, que sería el caso de que cuando está colgado el Excel sería. Entonces, en ese caso, una vez terminado esto, vuelvo a probar, y si me genera ya el archivo, significa que eso nomás era el problema, que de tantas veces, como indicó la compañera, de tantas veces que generé el archivo, entonces se queda como colgado y no termina. Por más que yo le doy cerrar al archivo, es como que no termina el proceso de esa generación que hice de mi Excel. Y lo otro, como ya indiqué, es el de ver la activación del Office. Así mismo, entonces, Gabriela. Vamos a la siguiente consulta. Dice Jessica Ruiz Díaz, dice: buenas tardes, si tengo IVA e IRP por servicios personales, ¿debo solo una vez confirmar la presentación o también mes a mes por el IVA? Bien, en ese caso, por ejemplo, bueno, voy a tener que entrar aparentemente en lo que sería la resolución 104. A ver, tenemos que tener en cuenta ahí lo que indica esta resolución 104, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, primeramente, la normativa o la reglamentación, que sería la resolución general 90, ¿sí? Eso tenemos por un lado como la base de lo que tenemos que ir presentando. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos dentro de lo que sería las resoluciones últimas que salieron en el 2021, tenemos lo que sería la resolución general 104. ¿Qué especifica esta resolución general 104? Esta resolución general 104 da unos grupos, ¿sí?, para la presentación de lo que sería correspondientemente la RG 90, ¿sí? Entonces, tenemos un primer grupo, ¿sí? Voy a agrandar un poquitito más para que se note o se vea ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces acá tenemos otra vez las definiciones, ¿sí? Y después tenemos los grupos correspondientes. Contribuyentes del grupo 1, contribuyentes del grupo 2 y hay un contribuyente grupo 3. ¿Qué dice en el contribuyente grupo 3 y el artículo correspondiente? Dice: excepcionalmente por el ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes del IVA, ¿sí?, contribuyentes del IVA, y que a su vez sean contribuyentes del IRP por renta, servicios personales, independientemente, dice, a que se encuentren afectados a otros impuestos a las rentas, deberán realizar la confirmación del talón de presentación en forma anual conforme a lo siguiente. Y aquí especifica cómo va a ser. Entonces, el ejercicio fiscal 2022 va a ser en febrero del 2023. No va a ser en forma mensual, sino que va a ser en forma anual, siempre y cuando el contribuyente esté alcanzado también por esta obligación IRP, renta de servicios personales. No importa si tiene IVA, no importa si tiene IRE simple, mientras tenga renta personal por renta de servicios personales, entonces va a estar alcanzado en presentar en forma anual. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer mi confirmación de talón de presentación nomás en forma anual.
no significa que yo no pueda estar subiendo ya el archivo al Marangatú para ir teniendo mis registros en el Marangatú. Yo puedo ir subiendo mis registros en el Marangatú, ¿sí? Pero mi presentación va a ser en forma anual, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, ojalá que ya esté respondida entonces tu pregunta, licenciada. Y acá vamos a las siguientes preguntas. Dice Ramón Amarilla: si estoy afectada al IVA e IRE general, ¿los exentos debo cargar por asiento? Que es lo que ya habías mencionado. En el caso del IVA, IRE general. IRE general sí. IRE general sí por asiento, siempre y cuando sea solo exento el comprobante. Bien. Por ejemplo, combustible, claro. ¿Sí? Que es lo más común que probablemente tengan de lo que sería IRE general. Lo otro que también es relacionado al IRE general, que en este caso no está afectado obviamente al IVA, por ejemplo, son los peajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay empresas que obviamente, qué sé yo, hacen visitas a sus sucursales en el interior, ¿sí? Utilizan móvil de la empresa, ¿verdad? Entonces cargan combustible para el móvil de la empresa y obviamente en el camino van pagando peajes, ¿verdad? Y eso obviamente ellos pueden utilizar como gasto, ¿verdad? Dentro de lo que sería su IRE general, pero no va a estar afectado a la RG90, por lo tanto van a tener que cargar directamente por asientos, ¿sí? Que también eso es en exento. Así lo otro que se puede dar en IRE general, para ampliar un poquito, sí, serían por ejemplo los pagos de patente, ¿sí? Patente comercial, por ejemplo, que pagan por ejemplo las empresas que tienen IRE general, ¿sí? En la Municipalidad de Asunción, eso también el registro van a hacerlo directamente por asiento porque va a ser un movimiento exento. Sí, excelente. Entonces, luego dice Angélica Cano: ¿cuál sería el método de carga de despachos en el sistema? Bien, para el caso de los despachos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, para el caso de los despachos dentro del sistema, vamos a tener en cuenta estos parámetros, ¿sí? Despacho de importación, parámetros de carga para la RG90, ¿sí? Tipo de registro va a ir en la compra, ¿sí? Configuración, en definición de proveedores, identificación tributaria, nombre o razón social, nombre del proveedor del exterior real, es decir, yo tengo que tener ese dato del nombre del proveedor del exterior real. El tipo de comprobante, despacho de importación, la fecha de emisión, fecha del despacho, timbrado va a ser 0, monto a cargar, IVA incluido exento, número de comprobante, número de despacho completo. Y la condición va a ser contado. Entonces, este es un poquito una lámina para tener en cuenta cuáles son los parámetros de carga del despacho para la RG90. ¿Cómo aplico esto al sistema? Bueno, voy a mi sistema, ¿sí? Voy a cerrar, voy a ir a mi libro compras, voy a darle nuevo, ¿sí? Aquí entonces yo voy a borrar mi RUC, le voy a dar Enter y me abre acá el seleccionador del proveedor. Entonces, si va a ser mi primer despacho que yo tengo que cargar, yo le voy a dar Insert aquí dentro de lo que sería esta opción. Yo le voy a dar Insert. Ahí me abre para cargar mi proveedor. Entonces, en RUC, ¿qué es lo que yo tengo que cargar en el RUC? Según nuestra lámina, dice nombre o razón social, nombre del proveedor del exterior, ¿sí? Entonces, en el RUC, ¿qué es lo que yo tengo que cargar? El dato del proveedor del exterior, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá un RUC de ejemplo nada más. A ver, perdón, siempre me olvido de mi teclado. Bien, entonces, X número de mi proveedor del exterior, en razón social, el nombre del proveedor real o de origen. ¿Qué sé yo? Books, no sé, PAM, por dar un ejemplo, ¿verdad? Dirección, teléfono son datos adicionales, ¿sí? Contribuyente va a estar siempre el punto, ¿sí? Tipo de documento, acá es donde yo voy a indicar que es una identificación tributaria. Entonces ahí voy a cargar como identificación tributaria.
Yo le voy a dar confirmar, aceptar, y ahí yo ya voy a tener mi proveedor, que va a ser acá, entonces selecciono el proveedor y ahí ya voy cargando mi fecha del despacho, del despacho, ¿sí? Fecha del despacho, y en el tipo de comprobante, despacho de importación, ¿sí? Despacho de importación, ¿sí? Acá puedo indicar el número 4, ¿sí? Número de comprobante, el número de comprobante del despacho. Normalmente a veces tiene nomenclatura alfanumérica el número de despacho, entonces yo cargo todo lo que corresponde. Si tiene números y letras, entonces cargo dentro de lo que sería mi número de comprobante. Permitir timbrado 0 marco para el despacho. Permitir timbrado 0, cierro esto y ya voy cargando lo que corresponde a mi total del despacho, el monto que va a ser en exento, el monto que va a ser como grabada, ¿sí? Entonces voy a poner un poquito acá yo, qué sé yo, 50 millones, voy a decir que 25 millones es exento, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, ¿sí? Y 25 millones va a ser grabado al 10%, ¿sí? Y después mi condición que va a ser contado, acá la cuenta que yo voy a utilizar, ¿sí? Y si a qué impuesto está afectado, en este caso va a ser, como está configurado IRE simple, por eso me aparece IRE simple en mi carga. En el caso de estar IRE general, entonces acá me va a aparecer IRE general y voy a tildar el IRE general. Entonces esa sería la carga correspondiente al despacho de importación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que al momento de generar la información o el archivo me pueda llevar como corresponde el dato del despacho? Tenemos que tener en cuenta esto que tenemos aquí en la laminita o en la lámina de parámetros de carga para la RG90. ¿Está bien? Excelente, entonces Gaby. Acá otra licenciada dice Marta Stroer, dice, pero comentaste recién que para el IRE general era no enviar al libro IVA. Eso sería cuando es IRE simple, no IRE general. El IRE simple, sí, en el caso de las exentas, se carga como el comprobante tal, se marca no enviar libro IVA y se carga la exenta y se aplica al IRE simple. Pero al IRE general, como el IRE general no está afectado a la RG90, entonces no se carga por registro compra. Entonces, que está aclarado entonces Marta, por ahí sí es que hubo una confusión. Después dice otra colega, Natalie Servín, dice, ¿los peajes son en exentos? Sí, los peajes no graban IVA. Así mismo. De hecho que bueno, aquí hay que tener en cuenta y aclarar también un punto. En el caso de ser el peaje pagado al Ministerio de Obras Públicas es exento. Pero tengo entendido que hay una empresa que es tercerizada, creo que está Pepona, y ellos creo que emiten factura. Ahí lo que habría que ver si en la factura ellos graban el IVA o es también exento su emisión del comprobante. Bien. Javier Caballero dice, ¿cómo se cargan las ventas por importación sin nombre o con importes consolidados? O puede ser también cuando facturamos al cliente del exterior, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta entonces? Bueno, empezamos con lo del cliente del exterior. Para el cliente del exterior, básicamente es los mismos parámetros de despacho, ¿sí? Básicamente es los mismos parámetros de despacho. Solamente que, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Que el registro va a ser en la venta, ¿sí? La configuración va a ser en definición de clientes y va a ser también identificación tributaria. El nombre o la razón social va a ser también el nombre de ¿qué? Del cliente del exterior en este caso, ¿sí? Nombre del cliente del exterior real, ¿sí? Y el tipo de comprobante va a ser la factura, ¿sí? Aplicado esto al sistema, voy a mis operaciones fiscales, ventas, registrar ventas, le voy a dar aquí nuevo, voy a borrar este ítem de cliente y lo mismo, me aparece para ir seleccionando mi cliente,
¿sí? Entonces aquí yo voy a crear mi cliente con insert, me abre la ventana para crear el cliente, mismo proceso, root, el root X de mi cliente del exterior. Razón social, desea agregar el dígito verificador, le digo que no, porque este no va a tener dígito verificador, ¿sí? La razón social, no sé, vamos a poner Uni.com, qué señor, ¿verdad? Número de timbrado va a ser el número de timbrado de mi factura, ¿sí? Tipo de contribuyente, el punto, y en tipo de identificación tributaria también. Eso es para mi cliente, ¿sí? Identificación tributaria, confirmar, y ahí entonces yo ya voy a tener mi carga para cliente en el exterior. Ahora bien, cuando es cliente sin nombre, ¿sí? Acá yo ya tengo cargado y voy a mostrar desde definición de clientes cómo va a ser la carga. La carga va a ser RUC X, razón social sin nombre, y el tipo identificación sin nombre. Mencionaba ahí el colega que cómo se hace con los importes consolidados. De hecho, que esos importes consolidados a partir de la RG90 ya no existe, ¿sí? Ya no existe importes consolidados para la resolución general 90. Es directamente X sin nombre, ¿sí? Y el tipo de identificación sin nombre, ¿sí? ¿Por qué se carga de esta manera? Y porque tiene que ser la información por cada comprobante emitido. En cambio, en el importe consolidado, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía una sumatoria de todos aquellos comprobantes que no tenían obviamente indicado un nombre, se sumaban los importes y eso llevaba como importe consolidado. En este caso no. ¿Por qué? Porque es comprobante por comprobante lo que yo tengo que cargar y lo que yo tengo que informar al Marangatú. ¿Está bien? Entonces, espectacular. ¿Y los que son cédula de identidad, Gabriela? Bueno, y en el caso de cédula de identidad, ¿qué es lo que se pone? Se pone justamente el número de cédula, ¿sí? Se carga el número de cédula, el nombre de la persona, que obviamente significa que esta persona no es contribuyente. No significa que está suspendido su RUC y por eso yo le cargo cédula de identidad. No, aunque tenga RUC, va a ser RUC. No importa si está suspendido, a no ser que esté cancelado ya su RUC. En algún momento tuvo RUC, pero canceló ese RUC, ahí sí va a ser nuevamente cédula de identidad, ¿sí? Pero si está suspendido nomás, igual tiene que ser RUC. Bueno, en el caso de cédula de identidad, el número de la cédula, el nombre de la persona y tipo de identificación, cédula de identidad, ¿sí? Le damos confirmar y ahí ya tenemos los datos. Tenemos entonces el dato de cliente del exterior, tenemos el dato de cédula de identidad y tenemos el dato de sin nombre, y estos son los que después, cuando vamos haciendo nuestras cargas, vamos a ir seleccionando en cada carga que realicemos dentro de nuestro sistema para el registro de la venta. Bien, hay otra consulta también, Gabriela, dice Mariano Otero. ¿Está habilitado en el sistema contable la nota de crédito electrónica? Eso lo estamos trabajando. Lo que ya tenemos dentro del sistema en sí es el tipo de comprobante factura virtual y el tipo de comprobante factura electrónica, ¿sí? Entonces, en registro de compra voy a ingresar, ¿sí? Y cargo aquí en tipo de comprobante, tengo la opción ya de, ya está incluido, ¿sí? En esta actualización sí ya está incluida, entonces tienen que tener actualizado el 8 de febrero del 2022 y ahí ya van a visualizar la nota de crédito electrónica, la nota de débito electrónica, la autofactura electrónica, la factura virtual. Entonces aquí ya están los documentos correspondientes a lo que sería electrónico. Excelente, entonces Gaby, vamos a la siguiente preguntita entonces. Aquí vamos mirando, dice Verónica Sayas, y en el IRE simple, ¿se puede cargar en la R90 combustible, IVA e IRE simple? ¿Permite el sistema? En el caso del combustible, para IRE simple, sí, como ya indiqué, va a indicar que es factura, ¿sí?
va a cargar en la numeración de factura, ¿sí? La numeración de factura, el timbrado, ¿sí? Puede tildar no enviar al libro IVA, ¿sí? El total del comprobante, ¿sí? Y va a ser exento, ¿sí? Y va a tener tildado el IRE simple, ¿sí? Y con eso obviamente le afecta lo que sería el archivo de la RG90. O sea que le va a dar input así. Input así al IRE simple. Al ¿Cuál es el caso de las exentas? El caso de las exentas, si uno carga dentro del sistema y no va a estar imputado a ningún impuesto, entonces en ese caso, ¿qué hace al momento de importar? Entonces rechaza ese documento y le dice que el documento tiene que estar imputado a un impuesto, ¿sí? Y la exenta obviamente imputada al IVA no es, ¿sí? Entonces por eso que cuando es solo IVA se tiene que hacer la registración por asiento, ¿sí? Cuando es solo IVA. Ahora cuando tiene asignado algún tipo de renta, entonces va a estar cargado la exenta y va a estar afectado algún tipo de la renta, ya sea IRE simple o IRP por servicios personales. Excelente, entonces vamos a la consultita de Silvia Adriana Rolandi. Dice, si tengo IVA, ¿tengo que cargar mis datos o movimiento en el libro de Marangatú? Así mismo, acá hay que tener en cuenta nuevamente qué cosa, la resolución 104, ¿sí? Como indiqué, la resolución 104, ¿sí? Se divide. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Divide las presentaciones en 3 grupos, ¿sí? El grupo 1, ¿qué dice? Dice, contribuyentes designados como agentes de información obligados a la utilización del software GESHAUCA hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Qué significa? Todos aquellos contribuyentes que presentaban GESHAUCA hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿cuál va a ser su presentación del talón de presentación? Va a ser dentro del primer vencimiento, ¿sí? Que sería hasta el día del vencimiento del mes siguiente del periodo fiscal a declarar, conforme al calendario de vencimiento de declaraciones juradas informativas. Es decir, si mi presentación de IVA era el 7 de febrero, el 8 de febrero yo tuve que haber presentado ya mi RG90. Luego dice, contribuyentes designados en el anexo de la RG número 90, ¿sí? Contribuyentes designados en el anexo de la RG número 90, ¿qué sería? Estos eran los primeros contribuyentes que ya estuvieron presentando su RG90 en el 2021 ya, ¿sí? 2021 ya. Luego dice, contribuyentes que se constituyeron en agentes de información en virtud de otras disposiciones legales y o reglamentarias. ¿Qué podría ser esto? Podría ser que se convirtieron en autoimpresor, ¿sí? Tiene IVA y se convirtió en autoimpresor, entonces va a tener que ya presentar su RG90. Y luego dice, contribuyentes que se inscriban en la obligación 211 IVA general durante el ejercicio fiscal 2022, también ya tiene que presentar su RG90. ¿Por qué? Porque está constituido en el grupo 1 que dice hasta el día del vencimiento de la declaración jurada informativa, ¿sí? Luego tenemos los contribuyentes del grupo 2, ¿sí? Dice, contribuyentes que cuenten únicamente con la obligación 211 IVA general, que es el caso de la colega, tengo entendido. Y dice después que no cuenten con obligaciones del impuesto a la renta. Entonces, su periodo fiscal enero, su periodo fiscal febrero, su periodo fiscal marzo, tienen tiempo de presentación hasta mayo del 2022, ¿sí? Y luego aquí hace una observación. A partir del periodo fiscal abril 2022, para el grupo 2, el registro de los comprobantes y la confirmación de la presentación deberá realizarse al mes siguiente del periodo fiscal informado, conforme con lo previsto en el artículo 7 de la Resolución General número 90/2021.
¿Qué significa? Que enero, febrero y marzo me va a dar tiempo de presentar hasta mayo, ¿sí? Y a partir sería de abril, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Yo ya tengo que presentar también en mayo, ¿sí? Porque de abril vence en mayo. Y a partir de ahí ya va a ir siendo los meses siguientes, que siempre sabemos que es por mes, prácticamente por mes vencido. Entonces, abril voy a tener que presentar también en mayo, junio voy a presentar ya en julio, julio en agosto y así sucesivamente va a ser ya mensualmente, siempre y cuando no cuente con la obligación de impuesto a la renta, ¿sí? Luego dice, contribuyentes que cuenten con las obligaciones 211 IVA general y una de las obligaciones del IRE, ¿sí? Es decir, IRE general, IRE simple o IRE re simple y o 716 IRP renta ganancia capital que no cuenten con la obligación 715 IRP renta de servicios personales, aplica el mismo criterio que el primero. Enero, febrero, marzo, la presentación en mayo, ¿sí? Y a partir de abril ya al mes siguiente de cada presentación, o sea, al mes siguiente de cada vencimiento de ejercicio o periodo fiscal, ¿sí? Espero se haya entendido el concepto de lo que sería el formulario, la resolución general 104. Hay que tener en cuenta las dos, resolución general 90, que tiene sus indicaciones, pero salió esta resolución general 104 que fue publicada vamos a ver la fecha, el 9 de diciembre de 2021, aclarando justamente las presentaciones para el 2022. Bien, Gaby, en honor al tiempo, ¿verdad? Que ya no pudimos mostrar un poquito ya lo que sería en la parte de Millennium Goal o Goal ADM, entonces vamos a dejar para una segunda parte el día de mañana. ¿Sí? Vamos a estar anotando todas estas consultas que nos están haciendo también los colegas, ¿verdad? Desde el chat. Y entonces lo que quería hacer era última consulta que tenía la licenciada Katy Vargas. Dice, perdón, quería preguntar, ¿cuándo debemos solicitar una nueva actualización si tengo la versión 2021.01 del Millennium Goal? Ya, si tiene la versión 2021.01 del Millennium Goal, lo único que tiene que hacer para ir teniendo actualizado su última fecha de actualización en utilitarios, administración del sistema y actualizar sistema en línea, siempre y cuando tenga versión 2021.01. Ahora, si es versión solamente 2021, entonces ahí sí comunicarse con el departamento de actualizaciones, que ellos le van a estar guiando e indicando cómo va a ser su actualización de versión. Pero si ya cuenta con versión 2021.01, directamente utilitarios, ¿sí? Administración del sistema y actualizar sistema en línea. Entonces, espectacular con este detalle. Entonces, Gaby, yo creo que demasiadas consultas tenemos también, entonces yo creo que el día de mañana vamos a estar mostrando un poquitito más a fondo, ¿verdad? Algunos puntos que quedaron todavía por mostrar. Sí. Y en los otros sistemas, ¿verdad? Para que los demás puedan ir viendo en cada situación, o sea, que cada carga y qué es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces vamos a pasar entonces al sorteo. Sí, un ratito antes de cerrar, dos últimas consultitas que estoy viendo acá que también es importante para que tengan en cuenta y aclarar. Dice Leti Herrera, el comprobante de la municipalidad se carga por libro compra para IRE simple. En el caso de IRE simple, sí, se va a cargar por libro compra, ¿sí? Como otros comprobantes en los datos de la municipalidad, en este caso, sí, la fecha, y se va a cargar como comprobante de ingreso y egreso de entidades públicas, religiosas o beneficiario final. Con este tipo de comprobantes se va a cargar el comprobante que emita la municipalidad de Asunción o cualquier municipio y que esté afectado al IRE simple. Entonces, cargar libro compras, tipo de comprobante, comprobante de ingreso a entidades públicas, ¿sí? El número del comprobante, que esto normalmente también tiene
un dato, ¿verdad? De número de comprobante, ¿sí? Timbrado 0, porque no está afectado por timbrado el comprobante de ingreso a entidades públicas, ¿sí? No enviar al libro IVA, ¿sí? No enviar al libro IVA. Y el valor, el monto. Y después eso obviamente va a estar afectado nuevamente a lo que sería la renta. Uy. Bueno, acá. Bueno, entonces ahí va a estar afectado, por ejemplo, al IRE simple, confirmar, y ahí está mi carga. Mismo proceso para la renta personal, comprobante de ingreso a entidades públicas. Luego otra consultita dice, ¿cómo se cargaría las autofacturas? ¿Sí? Para las autofacturas, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para las autofacturas, primeramente no va a ser RUC. Para las autofacturas tengo que tener la cédula de identidad a quien le estoy emitiendo la autofactura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Starsoft, ¿sí? Es la empresa Starsoft. Viene una persona que hace un trabajo ocasional, ¿sí? Entonces le emite una autofactura. ¿Qué va a detallar en la autofactura Starsoft? Va a detallar el número de cédula y el nombre de la persona, ¿sí? Entonces en mi carga del libro compra, número de cédula a quien le estoy emitiendo la autofactura. No es número del RUC o número del RUC en este caso, de quien emite la autofactura. No, es el número de cédula a quien le estoy emitiendo la autofactura. Entonces yo tenía acá, tengo acá, por ejemplo, no sé si tengo algún número de cédula nada más. Creo que no tengo. Bueno, puedo crear. Entonces voy a insertar acá, ¿sí? Voy a insertar un número de cédula. Número de cédula, el nombre, y en tipo de documento, entonces, ¿qué voy a poner? Cédula de identidad, ¿sí? Cédula de identidad, confirmar, aceptar, cerrar, busco mi creación, entonces va a ser este. Y acá en tipo de comprobante directamente autofactura, ¿sí? Autofactura, el número de la autofactura, que esto sí tiene que tener timbrado. Entonces aquí le cargo el timbrado de mi autofactura, la sucursal, y ahí cargo el monto correspondiente de la autofactura, que va a ser, por ejemplo, qué sé yo, y en exentas. Esa sería la carga de la autofactura. Tener en cuenta que tiene que ser número de cédula de la persona a quien le estoy emitiendo la autofactura. ¿Está bien? Y ese caso, por ejemplo, cuando es IRE general, ¿va a llevar igual? En el caso del IRE general, porque como es en exento, entonces... No, solamente para el caso de IRE simple estamos hablando. IRE simple o renta personal, claro, que se emita una autofactura. Para aclarar nomás también a todos los contribuyentes y los colegas que están del otro lado, entonces, porque hay varias consultas que preguntan, ¿verdad? Ya que está autofactura y como está en exento, ¿me tiene que llevar o no me tiene que llevar? Te preguntan. Y acá lo que hay que tener en cuenta siempre es, tomando un poco tu comentario, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta siempre es a qué contribuyente es lo que está afectado la RG90. ¿Cuáles son los tipos de contribuyentes afectados por la RG90? Que son 3. IVA, IRP renta servicios personales e IRE simple. Entonces todo lo que tenga que ver con IRE general, mientras no esté afectado al IVA, entonces no tiene relación con la RG90. Claro. Así mismo. Y bien, entonces vamos a pasar al sorteo, Gaby. ¿Sí? Ahí de nuestro hermoso termo, sí, si puedes mostrar, por favor. Aquí tenemos el que termo. Que siempre nos acompaña en cada transmisión. En cada transmisión, el termo artesanal. Entonces, para todos aquellos que obviamente han dejado ahí sus numeritos, ahí tenemos ya a la, en este caso, ganadora sería, ¿sí? Flor Quiñones, terminación 811. Entonces, muchas felicidades, Flor Quiñones, y te esperamos por la
por la empresa, ¿verdad? Que estamos ubicados en Independencia Nacional 802, casi Humaitá o esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar tu obsequio de este termo artesanal, ¿sí? Muy bien, y le esperamos entonces a todos a la misma hora, ¿verdad? A las 2 vamos a estar otra vez en la transmisión, viendo algunos puntos que dejamos pendientes, ¿verdad? Como sabrán, todos los datos específicos que necesitamos para la presentación de la R90 es bastante extensa, sí, hay muchos detalles por el cual hay que tener en cuenta, entonces para que nos acompañen de vuelta. Sí, de hecho que como indica la compañera, es una cuestión nueva, ¿verdad? O sea que es una cuestión nueva para muchos contribuyentes. Capaz que los que estén presentando o estaban presentando el Geshauká no sea algo muy nuevo, pero para todos aquellos contribuyentes que nunca estuvieron afectados por el Geshauká es una cuestión muy nueva, ¿verdad? Y todos estamos obviamente que adaptándonos a estos cambios, incluso el sistema Marangatú o el Marangatú, ¿verdad? Con el acceso, la clave de acceso. Hay cosas que todavía ellos están ajustando dentro del Marangatú, entonces muchas veces de repente incluso va a salir errores, ¿verdad? Dentro de lo que sería la importación, que a veces no le acepta el archivo, le dice que presente en unos minutos, y son cuestiones que hay que tener en cuenta también del sistema Marangatú, ¿sí? Claro. Entonces para que tengan en cuenta también los usuarios, ¿verdad? De nuestro sistema, que de repente si algún error salta puede que sea también un error en las cargas o directamente es un error del sistema Marangatú, ¿está bien? Y bien, con esto damos entonces sí, con esto damos por terminado la transmisión del día de hoy, y les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado haciendo sus consultas, y pueden seguir haciendo todas las consultas. Entonces nosotros ya tomamos nota de las dudas o consultas que ustedes tienen, y entonces preparamos la transmisión para el día de mañana en base a esas consultas, ¿está bien? No sé, Diana, si tenés algún otro comentario. Y no, nada más que agradecerle a toda la audiencia como siempre. Les esperamos el día de mañana, por favor, a las 2, entonces para seguir con este curso intensivo de lo que sería la R90. Muy bien, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hasta un próximo encuentro.